pueden subir al púlpito? ¿Al pulpito? Bueno, muy bien. Hoy vamos a tener especialmente un taller a la tarde, juntos, en este lugar. Un taller que va tal vez a pocos importarle o pocos interesarles, que va a ser un taller acerca del noviazgo, ¿no? Así que todo el que le interese el tema, el taller va a ser aquí y vamos a estudiar la Biblia acerca del noviazgo. ¿Eh? A propósito del tema. ¿Cuántos casados, matrimonios están aquí presentes en esta mañana? Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, muy bien. ¿Quién más? ¿Casados? Levanta la mano arriba porque quiero saber cuántos casados hay. Muy bien. ¿Cuántos solteritos y sin apuro hay aquí? A ver, los solteritos y sin apuro. Muy bien, muy bien. A ver, está bien. A ver, ¿cuántos aquí están enamorados? Y el otro no lo sabe. Los mentirosos. Bueno, muy bien. Esta tarde vamos entonces a estar estudiando. ¿Vieron cómo vienen los libros secretos para ser feliz? 5 puntos para ser rico, 45 puntos para ser millonario. Bueno, así la Biblia tiene verdades bíblicas que si vos las aplicas vas a ser muy feliz en tu vida. Y por eso esta tarde yo los voy a invitar a este taller para que estén presentes y podamos compartir la palabra de Dios. Bueno, hoy a la mañana vamos a ver, estamos llegando recién, mire todo lo que hemos avanzado y recién estamos llegando en el libro de Jonás a lo que es el centro de este libro, porque el centro de este libro es un poco el capítulo número 3, porque allí va a estar Jonás realizando la misión que realmente Dios lo había llamado, es decir, el centro del libro es que es un libro misionero, este es un libro de una misión, este es un libro de un hombre con una misión. Y recién en el capítulo 3 comienza esa misión que esta mañana vamos a estar viendo, porque esta mañana vamos a estar hablando de la obra misionera. Vamos a estar hablando de las misiones. Vamos a estar hablando de lo muy importante que significa que todos nosotros nos sintamos misioneros, con una misión. Y todo lo que había pasado en el capítulo 1, Jonás corriendo de Dios, porque se quiere esconder de Dios. En el capítulo 2, Jonás corriendo a Dios, porque quiere acercarse a Dios. Y en el capítulo 3, Jonás va a estar corriendo con Dios. ¿Por qué? Porque va a estar verdaderamente integrado a esa obra misionera. Jonás va a hacer un clic después de haber estado en el vientre del pez. Ustedes saben que ayer leímos, ¿no es cierto?, que Dios mandó al pez a que vomitase a Jonás. ¿Para qué? Para que él volviera a la orilla y de allí inmediatamente se fue a Nínive. Ahora, ¿cómo habrá salido Jonás del vientre del pez, no? Vos imaginate cómo habrá salido, ¿no? Habrá salido con un olor bárbaro, habrá salido con su piel. ¿Cómo habrá salido la piel? ¿Cómo les parece que habrá salido la piel después de 3 días en el estómago de un pez? Si vos ponés el dedo en el agua un rato largo, ¿qué le pasa al dedo? ¿Cómo sale? Sale cambiado, ¿no? ¿Te imaginás 3 días y 3 noches en el vientre, en el ácido del estómago? Muchos dicen que él sufrió después una enfermedad que se llama albinismo, porque quedó blanco. Y aún así, él de allí inmediatamente fue a cumplir la misión. Por eso hoy vamos a hablar de la obra misionera. Yo les voy a dar otras indicaciones, así como hemos hablado el primer día de los llamados que hace la Biblia. El segundo día hemos hablado de la gracia de Dios y las características de la gracia de Dios nosotros. Ayer hablamos de la oración y de la confesión y las características que tiene la oración. Hoy vamos a ver las 4 O. Las 4 O de la obra misionera. Entonces, todo lo que nos ponemos el chip de la mente,
en la obra misionera. Hoy vamos a hablar de la misión. Hoy vamos a hablar del misionero. Hoy vamos a hablar de la obra misionera porque el capítulo 3 de Jonás habla de ¿qué cosa? De el misionero, la misión y cómo se puede realizar esa misión. Vamos al capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3 para interiorizarnos de lo que Dios quiere decirnos esta mañana en su palabra, porque nuestra meditación en estos minutos que quedan es acerca de la obra misionera. ¿Qué sabes de la obra misionera? ¿Qué sabes de cuánta gente falta en el mundo conocer a Jesús? ¿Has escuchado alguna vez de la ventana 1040? ¿Han escuchado de la ventana 1040 alguna vez? Es la ventana que se hace con los meridianos y los paralelos del mundo, entre el 10 y el 40, que abarca la zona norte de África, la parte de Asia, de Asia, la parte de la India, la parte de China, y esa parte abarca las 2/3 partes del mundo, personas que nunca han escuchado hablar de Jesucristo. Entonces la ventana 1040 es la ventana que todo misionero quiere llegar a alcanzar. Es la ventana donde toda la misión hoy en el mundo está orando por esa ventana, donde los musulmanes, donde aquellas religiones budistas, aquellas regiones paganas, todos están involucrados para que Jesucristo sea conocido en esa ventana. Por eso hoy con nuestra mente nos vamos hacia la ventana 1040. Todos vamos a estar rogando como misioneros para que la misión sea cumplida. Hay mucho por hacer. El mundo se está perdiendo y nosotros callamos. Nosotros necesitamos despertar como Jonás y salir e ir hacia esta gran ciudad. Vamos a leer entonces capítulo 3, el versículo 1. Entonces ponemos motores para poder seguir a Jonás en este colectivo bíblico que estamos haciendo. Capítulo 1, Jonás corriendo de Dios. Capítulo 2, Jonás corriendo a Dios. Capítulo 3, empieza a correr Jonás con Dios. Muy bien. Dice la Biblia, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, lo mismo que había dicho los primeros versículos, lo vuelvo a repetir acá, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Qué tremendo, ¿no? Porque aquí encontramos la misericordia y la gracia de Dios. De nuevo, vuelve a repetir Dios, porque Dios es un Dios de segunda oportunidad. Qué maravilloso es esto. Porque aun cuando uno se haya enfriado, porque a veces vamos a los campamentos y el corazón sale caliente. Vamos a una conferencia y el corazón sale caliente. Pero cuando pasa una semana, 2 semanas, empezamos a defraudar, empezamos a dejar cosas, empezamos a dejar la Biblia, empezamos a dejar de ir a la iglesia, empezamos a tener fuerza. Entonces uno dice, pierde fuerza, pero Dios vuelve a llamarlo a Jonás, le vuelve a decir la misma palabra, levántate y ve, levántate, ve y predica. La misma palabra que le había dicho al principio del libro, Dios le vuelve a decir, porque Dios es un Dios de segunda oportunidad. Por eso, aunque hayamos caído en lo más profundo del vientre del pez, por más que digamos yo no tengo nada para dar, por más que vos decías yo no tengo ninguna importancia, no significo nada para Dios, sin embargo Dios tiene mucho cuidado de tu vida y te vuelve a hablar esta mañana, vuelve a hablar a nuestro corazón, lo vuelve a decir, lo vuelve a llamar, dice el llamado de Dios es permanente para nuestra vida, porque el llamado y la vocación son irrevocables. Los dones y el llamado es irrevocable, no se puede volver atrás. Si vos sentís que Dios te llama a la obra misionera, Dios te está llamando a la obra misionera. Prepárate para salir a la obra misionera. Necesitamos jóvenes, necesitamos matrimonios jóvenes que salgan a las misiones, que salgan y digan, Señor, aquí estoy yo y quiero ser enviado a la obra misionera. Entonces Dios viene, le vuelve a decir, y Jonás como estaba, no esperó sanarse, no esperó un tiempo, no esperó prepararse, sino que dice, versículo 3, y se levantó Jonás. Mirá aquí qué diferencia, ¿no? El capítulo 1 dice, se levantó para huir. Y acá dice, Jonás se levantó y fue a Nínive.
Y dice allí, conforme a la palabra de Jehová, porque vamos a escuchar la voz de Dios. No vamos a ir a contarle, mire, yo me caí en el vientre del pez. ¿No le contó eso Jonás? Él podría decir, mire, yo vi un gran milagro en la tormenta, en medio de la tormenta, Dios paró la tormenta, porque en medio de la tormenta me tiraron al mar y entonces el mar se calmó. ¿No dijo eso? No dijo, miren, yo estoy así porque yo estuve disciplinado 3 días, 3 noches en el vientre. ¿No contó eso? ¿Qué llevó Jonás? Lo importante que llevó Jonás es la palabra de Dios. No llevó una experiencia, aunque la experiencia era muy importante. No contó un milagro, aunque el milagro fue muy importante. Lo que cambió su ministerio fue la eterna palabra de Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios, porque este es un libro diferente a todos los libros. Este es el libro, la palabra de Dios, la voz de Dios. Esta es la base, el fundamento, es la estrella, es la guía, es el faro, es la luz. Es todo para nosotros, porque este es el pan del cielo que descendió para darnos a nosotros vida eterna. Fíjese lo que dice, y en Nínive, dice acá, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, había que caminar 3 días para Nínive, era grande Nínive, y dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, y camino de un día, ¿qué hacía? Predicaba diciendo, acá está el mensaje de Jonás, que solamente son 8 palabras. Dice, de 1, aquí 2, a 3, 44, día 5, Nínive 6, será 7, destruida 8. ¿Cómo puede ser que en un mensaje 8 palabras conviertan una ciudad? ¿Cuántas palabras necesitaría para convertir a la gente? ¿Cuántas palabras a veces nosotros decimos para poder decir un mensaje, para lo que Dios dice? Sin embargo, Jonás dijo lo que Dios quería que diga, y la gente se convirtió porque la palabra de Dios es poderosa, es penetrante, más filosa que espada de doble filo, más poderosa, más penetrante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los pensamientos, las intenciones del corazón, los tuétanos y las articulaciones, y pone a la luz lo que está escondido en el corazón. Qué maravillosa esta palabra, porque fue la palabra de Dios, no la palabra de Jonás. No fue el experimento de Jonás, no fue la experiencia de Jonás, no fue el milagro de Jonás, sino que es el mensaje de Dios en el corazón. Por eso la obra misionera se basa, no en la experiencia, se basa en la eterna palabra de Dios. Esta es la palabra eterna de Dios. Seguimos leyendo. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios. Qué resultado, ¿no? Qué eficacia. El primer mensaje de avivamiento que tiene el Antiguo Testamento. La primera vez que Dios envía a un obrero, a un misionero a otra región, a otra raza, a otra etnia, a otro pueblo. La primera vez que un judío sale de su lugar y va a predicar a otra raza, como la siria, tremenda raza peligrosa, raza guerrera, despellejaban a la gente, le cortaban la cabeza y hacían que los familiares lleven la cabeza. Eran tremendamente sanguinarios, eran terribles. Entonces dice la Biblia, la palabra de Dios, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Y él hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, no beban agua, ni beban agua, sino que, en primer lugar, cúbranse de cilicio, y hombres y animales, y clamen a Dios, segundo, fuertemente, y tercero, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios
y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. Este es el capítulo que vamos a leer esta mañana. Capítulo de Jonás, capítulo número 3. El capítulo que habla de tres cosas muy importantes. En primer lugar, que Dios tiene una segunda oportunidad para todos los creyentes. Una segunda oportunidad para que nosotros podamos salir a la obra. Un segundo llamado que Dios hace siempre, aun cuando nosotros creamos que no tenemos nada para dar. En segundo lugar, la eficacia del mensaje de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, fíjese cómo se convirtió esta gente. Primero se cubrió de silicio, ¿qué significaba cuando se cubría una persona de silicio? Que estaba totalmente triste, que estaba totalmente apesumbrada por su pecado. Eso es lo que significaba el silicio. Sentarse en la ceniza. Hablaba acerca de que había un arrepentimiento completo de la persona en cuanto a la pesadumbre de su pecado. En segundo lugar, clamaron a Dios, y sin embargo no conocían de la teología, no conocían de la Escritura y sin embargo clamaron a Dios. Y en tercer lugar, se convirtieron. La palabra conversión. Esta la primera vez que está en la Biblia la palabra conversión. ¿Qué significa conversión? Significa que uno va caminando para un lado, se da cuenta que está mal y vuelve para caminar hacia donde está Dios. Eso es conversión. Entonces, en primer lugar, yo quisiera compartir con ustedes la segunda oportunidad que Dios nos da. Segunda oportunidad. El mensaje de Jonás era un mensaje que llevaba la eterna palabra de Dios. La oportunidad que tenía Jonás era única. La única oportunidad que iban a tener de escuchar la voz de Dios. Y fue clara, y fue precisa, y fue exacta. Porque el llamado de Dios es exacto, es preciso y es claro. Yo quiero decirles y hablarles esta mañana acerca de lo que es importante llevarnos de acá. No es solamente la experiencia que nos vamos a llevar. No es solamente que hemos estado en comunión. No solamente que los juegos han sido muy buenos y la parte social ha sido bueno. Lo importante de acá nos llevamos es la palabra de Dios. Porque este es el libro que tenemos que llevar. Este es el libro que no es como ningún otro libro. No es como ningún otro libro. Fíjese lo que yo voy a explicar esta mañana. Y quiero que me presten atención. Este es un libro que es vivo, porque la letra mata, pero el espíritu la vivifica, ¿no? Entonces, cualquier libro que nosotros encontremos en la escritura y en la literatura es un libro que tiene una letra muerta. ¿Por qué es una letra viva esta? Porque esta letra, este libro, vino del cielo. Este libro es la voz de Dios, la voz de Dios. Nosotros creemos que esta es la palabra hablada. El logo que vimos nosotros, cuando vino la palabra de Dios al mundo, porque en el principio era el verbo, ¿cómo era? Era con Dios, el verbo era Dios, ese es el principio, el logo. Esa palabra vino del cielo. ¿Y qué pasó con esa palabra? En primer lugar, del cielo al corazón del hombre se llama revelación. Del cielo al corazón del hombre se llama revelación. Ahora la pregunta es, ¿a cuántos hombres Dios reveló su palabra? ¿Cuántos escribieron la Biblia? ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? Fueron reyes, fueron pastores, fueron pescadores. ¿A cuántas personas Dios reveló la palabra del cielo al corazón? ¿Cuántos? ¿Les doy una ayuda? 40, 400 o 4.000 hombres. ¿A cuántos? 40 hombres. Pregunta de examen, cuando vayan al Instituto Bíblico, 40 hombres. Y esos hombres del corazón la pasaron al papel.
Y cuando iban escribiendo de la revelación del corazón al papel, se llama inspiración. Esos 40 hombres fueron inspirados. ¿Por qué? Porque dice, toda la escritura es divinamente inspirada. Porque la escritura es el soplo de Dios. Esa palabra que dio Jonás, aunque eran 8 palabras, tenía el soplo de Dios y por eso es viva, es eficaz. Por eso es viva, eficaz. Y dice, toda la escritura es divinamente inspirada y es útil, ¿para qué? Para enseñar. Segundo, para redarguir. Tercero, para corregir. Y cuarto, para instruir. Entonces tenemos del cielo al corazón, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Fuerte, a ver, del cielo al corazón, ¿cómo se llama? Revelación. Muy bien. Del corazón al papel, ¿cómo se llamó? Inspiración. Y hoy, mire lo extraordinario de esta palabra, del papel vuelve a tu corazón la palabra y eso se llama iluminación. Se ilumina la palabra, porque antes que vos no conocías la palabra, no entendías la palabra, pero el Espíritu Santo le da vida. La hace como que hoy fuese escrita la palabra. Hace cuántos siglos que fue escrito esto y sin embargo hoy vuelve la palabra a decirte que estamos mal y que tenemos que volver al Señor y que la obra misionera tiene que comenzar en vos. La obra misionera empieza acá, empieza en el corazón. Hoy la palabra vuelve a llamar como llamó a Jonás de la misma manera, de la misma forma, de la misma secuencia. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, vuelve a ser viva en cada uno de los que estamos aquí. Por eso amamos la palabra, vivimos la palabra. Desarrollamos la palabra. La palabra es fundamento para nuestra vida. Tenemos que leerla todos los días. Es el pan cotidiano que nos da fuerza espiritual. Por eso la palabra vuelve al corazón y se ilumina el corazón. Abre la mente, abre los ojos, alegra el corazón. Los preceptos de Jehová son poderosos porque hacen sabio al sencillo. Los juicios del Señor son verdaderos. La palabra de Dios es verdad. Toda es verdad. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Por eso Jonás fue llamado por segunda vez. Por eso Jonás llevó un mensaje de 8 palabras solamente que convirtieron toda una nación. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No sé si ustedes saben que yo he viajado por muchos lugares. No sé si ustedes saben, ¿no? Pero uno de esos lugares que fui al África. En el África, bueno, ahí, no sé, te van a comer los caníbales o tenés que tener cuidado, nada más. Pero en el África escuchamos una historia que contaron. Allí en Angola hay un hospital de los creyentes, de las asambleas en Argentina. Médicos de una provincia de Tucumán están trabajando allí y hay muchos enfermeros y ayudantes que van de todo el mundo para ayudar este hospital que se llama Jesucristo Salva. Una vez yo estaba allí y entonces ellos me contaron una anécdota que había pasado en el siglo pasado. El siglo pasado dice que en África había colportores. No sé si ustedes saben lo que es un colportor. Los más grandes podemos tal vez saber que es un colportor. Un colportor es una especie de anciano, de misionero, que iba llevando Biblias, iba vendiendo las Biblias, iba cegando la Biblia por los lugares donde inhóspitos, porque ustedes saben, la Biblia es el libro que está más traducido. ¿Cuántas lenguas hay traducidas, idiomas y dialectos? ¿Cuántos idiomas y dialectos hay en el mundo traducidos a la Biblia? ¿Saben cuántos hay? En el año 1989 había hasta 1.200 dialectos e idiomas. Hoy hay más de 2.000 dialectos e idiomas de los cuales está traducida la Biblia y siguen levantándose misioneros en todo el mundo tratando de traducir la Biblia a cada dialecto, a cada idioma que hay en el mundo. Entonces dice que había una tribu en el África, y este colportor visitaba esa tribu. Entonces saca los Nuevos Testamentos para ofrecerlo a la gente, para decir, mire,
está la Biblia en su idioma. Qué bárbaro, porque lo importante es que esté en tu idioma la Biblia y que vos tener la Biblia en tu idioma. Entonces dice, está ofreciéndola y el Nuevo Testamento lo abre y hay un joven que lo está mirando de lejos, al colportor, al hombre al misionero anciano, ¿no? Entonces lo está mirando y después que se van todos se acerca. Entonces cuando se acerca, dice, qué lindo librito ese, ¿no? ¿Por qué no me lo deja ver? Entonces el muchacho empieza a verlo al librito, empieza a tocar al librito. Entonces el muchacho le dice, ¿por qué no me regala un librito? Uno de esos libritos para mí. Bueno, ya estaba bien, el colportor parecía que estaba bien. Sí, porque esos libritos, la hoja, la textura de la hoja, el tamaño de la hoja, está bueno para que yo haga cigarrillos de marihuana. ¿Cómo le dice? Sí, ¿por qué no me regala un librito para que yo pueda cortarlo y entonces cada vez que lo arranco puedo hacer cigarrillos de marihuana? Ya sé, el colportor cree, bueno, esta es una herejía tremenda, ¿cómo puede decir esto? No le voy a dar nada. Pero piensa el hombre y le dice, bueno, vamos a hacer un trato, Yo te voy a regalar uno y cada vez que vos vayas a hacer un cigarrillo, vas a cortar la hoja. Antes de cortar la hoja, lee todo lo que la hoja dice. ¿Quedamos así? Quedamos así. Entonces después pasan los años en esa misma región y hay una conferencia. Y cuando viene la conferencia, uno de los que predicaba era el muchacho que hacía cigarrillos con hojas de la Biblia. ¿Cómo puede ser, no? Entonces este muchacho que estaba predicando, bueno, ya era una persona más grande, estaba predicando. Cuando está predicando, ve que por la puerta entra, ya casi no se podía mover, el colportor que le había regalado el Nuevo Testamento. Vos cuando ves algo así, decís, qué bárbaro, ¿cómo puede ser que yo estoy acá y entra la persona que me dio la palabra? Entonces termina, se baja corriendo y lo va y lo abraza, ¿no? Casi lo desarma al pobre hombre, ¿no? Imagínense, el hombre no entendía nada. Entonces el muchacho le empieza a explicar, yo soy el muchacho aquel que le pidió el Nuevo Testamento para hacer cigarrillos de marihuana. Ah, dice el hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Nunca me había pasado, nunca me pidió alguien la Biblia para hacer cigarrillos de marihuana. Ese día casi te mato, dice, pero no te maté. Dios te salvó. Y dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, yo hice como usted me dijo. Yo iba cada día y antes de arrancar la hoja, yo leía todo lo que la hoja decía. Entonces así me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas, pero cuando llegué a Juan ya no daba más. No daba más porque sentía que algo vivo me estaba hablando. Ya cuando yo llegué a Juan ya decía, bueno, yo no puedo más, tengo que salir de esto. Y dice, yo llegué a leer hasta Juan capítulo 14 y en el versículo 6 no pude más. Cuando dijo la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Se cayó el Nuevo Testamento de mis manos, yo me caí de rodillas y le dije, Señor, no puedo más. Señor, tu palabra ha quebrantado mi corazón, ha quebrantado mi vida. ¿Por qué? Porque esta palabra viva. Esta es la palabra que te va a quebrantar el corazón, va a hacer que una persona pueda ser transformada. Esta es la palabra viva para todos nosotros esta mañana. Esta es la palabra que te va a acompañar, porque esta es la palabra que ilumina. Esta es la palabra que realmente es la que debemos seguir, es la doctrina de la santa fe que tenemos, y por eso es que tenemos que estudiarla, amarla, tener una vida de hábito de leer la Biblia, de que en el hogar esté el altar familiar,
que volvamos al altar familiar, que en casa no se hace, que en casa se lea la Biblia, que en casa se estudie la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la voz de Dios en la actualidad. La Biblia es la voz de Dios para tu problema, para tu hoy, que te va a preparar el mañana. Por eso es que el mensaje de Jonás no cambia, sigue vigente. Aunque el mensaje de Jonás fue de condenación, y nosotros tenemos un mensaje hoy de salvación, aunque el mensaje de Jonás fue de 8 palabras, aunque el mensaje de Jonás iba a un pueblo que no conocía nada de Dios, sin embargo la palabra es viva y puede cambiar cualquier corazón. Qué hermoso cuando uno puede cambiar la mente, el rumbo, y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero ser ese misionero, quiero salir a la obra, quiero, Señor, sentirme parte de esa obra misionera. ¿Por qué? Porque todos los creyentes somos misioneros, todos tenemos una misión. Esa misión fue dada cuando el Señor Jesucristo se iba, y se las dijo a los discípulos, y se las dijo a todos para decir a todos los creyentes de todo el mundo, en todo lugar, en todo momento, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está la gran comisión? Cristianos. ¿Ustedes están cristianos? Cristianos. Les voy a hablar a los cristianos. Cristianos. ¿Dónde está la gran comisión? ¿En qué lugar de la Biblia? La leemos todos juntos. Mateo capítulo, la vamos a leer a la gran comisión. Vamos a estar partiendo hacia la obra misionera. El tema que sigue. Hemos hablado de la palabra, del mensaje del misionero. Ahora hablamos de la obra misionera. Hemos hablado del misionero salido del pez. Hemos hablado del mensaje, 8 palabras. Y ahora nos vamos hacia la obra misionera. Qué hermosa que es la obra misionera. Hablar de la obra misionera pone metas, pone oración, pone todo el pueblo de Dios unido. La iglesia es el primer lugar de la institución misionera. De la iglesia tiene que salir misionero. De la iglesia local se deben levantar los misioneros. Por eso es el lugar donde tenemos que ir. Vamos a leer todos juntos la Gran Comisión, capítulo 28, Mateo, versículo 17. ¿Todos tienen? 16. Dice así la Gran Comisión, versículo 16. Pero los 11 discípulos, todos los cristianos que había en ese momento, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En primer lugar, la obra misionera necesita obediencia. Es decir, el Señor les había ordenado salir, Él se iba, después de los 40 días que había estado resucitado en el mundo, Él se volvía al cielo y les dijo a los discípulos, van a venir y me van a ver, y yo me voy a ir al cielo, así me van a ver al cielo, como me van a ver ir, así me van a volver venir. Entonces le dice, les ordenó salir, obediencia. Segundo lugar, y cuando le vieron, le adoraron. Segundo lugar, la obra misionera necesita adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Tercer lugar, pero algunos dudaban. Siempre en un grupo va a haber alguien que obedezca, alguien que adore, pero alguien que, ¿qué va a haber? Alguien que dude. Y yo no quisiera dudar esta mañana, porque el Señor es poderoso, Él es poderoso, Él es el dueño de la obra, no son los hombres. Por eso cada generación tiene que salvar a los de su generación. Y dice entonces la Gran Comisión, y se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los 4 todos de la Gran Comisión, ¿cuáles son? Todas. ¿Cuáles son? Primero, todo poder.
La gran comisión tiene todo poder, porque el Evangelio es de poder. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Segundo lugar, a todas las razas, a todas las etnias, a todas las naciones. Hay muchos lugares que necesitan de nuestra misión, de nuestro servicio. Necesitamos obreros en muchos lugares del mundo. Necesitamos prepararnos. Dios está llamando. El Señor pronto vuelve. Y a veces estamos tan ocupados en nosotros mismos que hemos descuidado la obra misionera a todas las naciones, a todas las razas, a todas las etnias. Tercer lugar, el tercer todo, todas las cosas, toda la palabra. Vimos el misionero, vimos el mensaje y ahora estamos viendo la obra misionera. Y dice la palabra de Dios enseñándole todas las cosas. Por eso la doctrina hay que saberla, porque esa es todas las cosas. Sabemos todas las cosas, no sabemos todas las cosas. Algunos no hemos leído ni la Biblia, no sabemos cuántos libros hay, no sabemos cuántos libros hay en la Biblia, no sabemos cuántos años se escribió la Biblia, no sabemos cuántos capítulos tiene Isaías, cuántos capítulos tiene Isaías, cuántos capítulos tiene Jeremías, pero queremos defender la doctrina, tenemos que conocer la doctrina enseñándole todas las cosas a toda la gente. Y por último, yo estoy con ustedes todos los días. Entonces, todos nosotros somos misioneros, somos llamados. Ahora, ¿quién irá? ¿Quién va a ir? Entonces, como Isaías dice, Señor, heme aquí, esta mañana envíame a mí. Yo estoy dispuesto, yo iré, Señor. Yo voy a ser aquel que me levanto como Jonás y voy a Nínive, aquella gran ciudad, aquella ciudad maldecida, aquella ciudad grande, enorme, de grande ruina. Y sin embargo voy a ir a llevar esa palabra que va a cambiar a toda una ciudad. 600.000 personas se convirtieron con 8 palabras. Qué extraordinario el mensaje y la obra misionera. Ahora quiero terminar mi mensaje esta mañana con las 4 O de la obra misionera. Sí, 4 O de la obra misionera. Esto está, si ustedes después lo leen, en 1 Corintios capítulo número 16. Pero yo lo voy a resumir para que podamos terminar en el tiempo adecuado el mensaje. En primer lugar, yo quiero hablar acerca de la primera O que necesita la obra misionera. La primera O que necesita la obra misionera, que ustedes la van a leer en 1 Corintios capítulo 16, es la O de la ofrenda. Allí dice, mire hermano, la obra necesita que nosotros ayudemos económicamente. ¿Por qué? Porque el dinero es un símbolo que representa lo que es nuestra vida espiritual. A veces el dinero creemos que es algo material, pero en las manos de Dios se transforma en algo espiritual. La ofrenda habla de lo primero, no de lo que te sobra, porque Dios no hace una obra con lo que sobra, Dios hace una obra con lo primero. No importa la cantidad, importa la calidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo estamos ofrendando a Dios? Tal vez dice, bueno, yo no tengo dinero, yo no administro dinero, pero todos pasan dinero por nuestra mano. ¿Cómo estamos administrando nosotros para decir, mire, lo primero es dar a Dios? Porque cosa más bienaventurada es dar que recibir. Entonces la obra misionera se hace con personas que ofrendan, con personas que dan. Y los que damos somos los creyentes, los que ofrendamos, los que tenemos la posibilidad de ofrendar. Dios no rechaza el corazón de los hombres cuando quieren donar, hacer una donación. Y hay muchas ONG que han hecho donaciones para instituciones grandes o empresas grandes que se han hecho los cristianos. No la rechaza, pero el único que puede ofrendar es el creyente. Entonces el dinero, que parece algo material, se transforma en algo espiritual, porque habla de cómo nos administramos, nos habla de cómo estamos siendo mayordomos y cómo estamos dando lo primero al Señor. ¿Está claro? En primer lugar, la ofrenda. La iglesia necesita nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita las ofrendas para mantener el salón, para pintar el salón,
necesita para pagar la luz. Nosotros somos los brazos de Dios que obran y a través de la ofrenda, que es algo material pero se transforma en algo espiritual, nosotros contribuimos para edificar la casa de Dios. La segunda cosa que tiene que tener la iglesia es la obra misionera. Tenemos que ofrendar para los misioneros. Algo práctico que podemos hacer todos nosotros es conectarnos con misioneros, saber qué pasa con una familia misionera, porque la familia misionera también come, también toma la leche en los chicos, también van a la escuela los chicos, aun cuando estén en otros países, aunque estemos lejos. Dice, bueno, vamos a mandar a alguien como misionero, lo vamos a mandar al África. Ahí lo van a comer los caníbales, no hay problema, no vamos a tener que ofrendar más. No, necesitamos saber quiénes son los que salen, porque tienen que salir de la iglesia. La iglesia tiene que ser la misionera. La primera iglesia misionera está en la Biblia. ¿Cuál fue la primera iglesia misionera de la Biblia? Cristianos. Todos los cristianos pueden responder. Están libres para responder. ¿Cuál fue la? Antioquía. ¿Cuáles fueron los primeros misioneros que salían de Antioquía? Pablo y Bernabé. Fíjense qué calidad de misioneros, ¿no? Más o menos, unos misioneros más o menos mandaron. Pero esta mañana nosotros tenemos que orar para que nuestra iglesia sea misionera. Nuestra iglesia sea misionera. Y yo tengo un corazón misionero para ofrendar, para dar, para preocuparme por la obra misionera. Somos nosotros. Es el pueblo de Dios. La misión dice que por uno que va, 10 tienen que apoyar. 10 sostienen. 10 ayudan. 10 sostienen a la persona. Pero necesitamos que se levanten misioneros. Necesitamos gente para la obra misionera. Hemos hablado del misionero, hemos hablado del mensaje, pero no podemos irnos sin hablar de la obra misionera. La obra misionera necesita ofrendas, corazones que den, corazones que estén interesados, que sepamos de las necesidades que hay. Porque a veces estamos tan encerrados en lo nuestro que nos olvidamos que la obra misionera necesita que nuestras manos se extiendan para ayudar, para dar, para conectarnos con personas que están en el frente de la obra misionera. En primer lugar, entonces, la ofrenda. Segunda O de la obra misionera es las oportunidades. Dice el apóstol Pablo allí, oren para que sean abiertas las puertas y que yo pueda predicar. ¿Está claro? ¿Está claro esto? Oremos para que Dios abra las puertas de los países musulmanes. ¿Saben cuántos misioneros hay en los países musulmanes? Y que son perseguidos a veces, y que son muertos a veces. ¿Saben ustedes la gran necesidad que hay en países musulmanes para poder llevar la palabra de Dios? Que no se puede hablar así públicamente. ¿O saben cuántos países en África, cuántos misioneros mandan los musulmanes por año al África? 5.000 personas, 5.000 musulmanes mandan con el islamismo para evangelizar al África. La religión que más está creciendo en el mundo hoy es el Islam, el islamismo. Y nosotros que tenemos la verdad seguimos dormidos. Entonces hoy es una gran oportunidad. Que Dios haga las oportunidades de tu vida para ser un misionero. Que abra las puertas de la oportunidad para poder servir. Las puertas de la oportunidad, ¿para qué? Para poder servir. Entonces el apóstol Pablo habla, hermanos, oren por mí para que las puertas del Evangelio puedan ser abiertas y yo pueda predicar. Pablo predicó en Asia, Pablo predicó en Europa, Pablo llevó el Evangelio por todas las regiones, por eso Dios sigue levantando misioneros. Sigue levantando la visión misionera para que realmente podamos conocer la necesidad de la obra misionera y decir, Señor, envíame, heme aquí, envíame a mí, que mi iglesia local sea una iglesia misionera, que mi iglesia local se preocupe por un misionero, que ore por un misionero, que ofrende a un misionero y que oremos para que Dios siga abriendo puertas y que siga abriendo la oportunidad para que todos conozcan que Jesucristo es el Señor. La tercera O. Y allí ustedes van a ver que dice el capítulo, hermanos, velad, orando fervientemente. Es decir, la tercera O de la obra misionera es orar.
Yo, como les he dicho ayer, uno de los motivos que nos llevamos, y el motivo que tendría que ser muy importante en la iglesia, es orar por nombres de misioneros. ¿Cuántos misioneros conocemos? ¿Por cuántos misioneros oraste este año? ¿Algún país conoces algún misionero? ¿Conoces algún país que tenga algún misionero? ¿Oraste por ese misionero? ¿Pudiste mandarle un correo por ese misionero? ¿Podés comunicarte con ese misionero? ¿Eh? ¿Cuántas cosas para hacer buenas que hay? Para edificarnos y conocer la obra misionera y saber que podemos nosotros ser parte de esa misión. Aunque nosotros no vayamos, pero podemos ayudar, podemos ofrendar, podemos orar, podemos tener una oportunidad para visitar una familia misionera. Ponete en el corazón visitar una familia misionera y poder ayudar una familia misionera. En algún país del mundo, en algún lugar del mundo, hay un misionero que en esta hora está llorando. Porque algo falta, porque hay persecución o porque algo necesita. Y en cuarto lugar, la cuarta O de la obra misionera es la O de los obreros. Ese capítulo termina Corintios y va a hablar acerca de 7 personajes misioneros que actuaron con Pablo. Por eso habla acerca de los obreros de la obra misionera. Esta mañana le decimos, Señor, danos una visión renovada de la obra misionera. Señor, necesitamos ver la necesidad de tanta gente que necesita escuchar del Evangelio. Y nosotros necesitamos que nuestro corazón sienta como sintió Jonás, de decir, heme aquí, Señor, yo iré. No era fácil ir, no era sencillo ir, no era simple ir, porque iba a un lugar donde nadie conocía a Dios, iba a un lugar donde nadie reconocía a Dios, y sin embargo fue y predicó la palabra eterna de Dios. Qué bueno terminar pensando en la obra misionera, ¿no? Porque aquí el capítulo, Jonás está corriendo con Dios. Y si vos querés correr con Dios, unite a la obra misionera. Porque todos los cristianos somos parte de esta misión. Todos los que estamos acá. Somos parte de esta misión. Y si vos querés correr con Dios, unite para que todos podamos correr con Dios esta mañana. Cerramos los ojos. Le decimos, Señor, queremos pedirte esta mañana por la obra misionera. Queremos ser parte de esa obra. Queremos sentirnos parte de esa obra. Hemos hablado del misionero, hemos hablado del mensaje del misionero y hemos hablado de la obra misionera. Y ahora nosotros estamos acá para poder salir, para poder buscar, para poder predicar, para poder cambiar el mundo. El mundo necesita ver jóvenes con vidas cambiadas, con vidas transformadas, para que podamos predicar con nuestras vidas y podamos interesarnos y llegarnos a la obra misionera. Esta no es la obra de los hombres, no es la obra del tiempo, no es la obra de una institución, no es la obra de un instituto bíblico, es la obra de Dios. Por eso se mantiene en el tiempo. Y por eso, generación tras generación, se vuelve a repetir este mensaje. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? Y el mensaje vuelve a ser respondido por nosotros. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Cerramos los ojos, oramos por la obra misionera esta mañana. Le pedimos, Señor, bendice a aquellos que están llevando tu palabra. Señor, úsame en la obra misionera, tantas cosas para hacer. Que ore por mi iglesia, para que mi iglesia sea una iglesia misionera.
que no vuelva como vine, indiferente a la obra misionera, sino que yo sea parte, todos los cristianos somos parte de la obra misionera. Te damos gracias, Padre, esta mañana, la oportunidad bendita de abrir tu palabra, de estar en este lugar, de poder traer visión a tu pueblo, de escuchar este libro maravilloso que habla de la obra misionera, que nos ha hablado tan claro de un hombre que quería esconderse de la voluntad de Dios, de un hombre que fue disciplinado para responder a la voluntad de Dios, un hombre que salió para hacer la misión que tú le habías encomendado. Señor, muchos de nosotros estamos dispuestos esta mañana a decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor Jesucristo, el gran misionero, que vino desde el cielo para traernos tu palabra, para traernos la voz de Dios, fue el camino, la verdad y la vida para volvernos al Padre. Bendice esta juventud, Señor, bendice a estos matrimonios, bendice a tu iglesia, a tu pueblo aquí en Chile, para que la iglesia de Chile también sea una iglesia misionera poderosa. Levanta, Señor, misioneros, levanta jóvenes, levanta matrimonios que estén dispuestos a salir a la obra misionera. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.